La polémica sobre las características del sistema comunista se trasladó al terreno de la opinión pública a partir de que las nuevas ediciones de los libros de texto gratuitos de la SEP fueron responsabilizadas por divulgar contenido ideológico a través de las lecciones que contienen sus páginas. «Tus hijos están en peligro», han exclamado periodistas como Javier Alatorre. Aunque los libros contienen una gran variedad de autores, es evidente que la presencia de ideas de orden social o de textos críticos causa aversión en algunos sectores conservadores y de ultraderecha de la sociedad mexicana. Los libros de texto gratuitos de las primarias son revolucionarios y podrían cambiar la cara de la educación en México. Sin embargo, están lejos de ser la amenaza del virus comunista que muchos medios anuncian. Lo que sí presentan es una forma de trabajo educativo poco aplicada en México que cambia el enfoque de cómo se enseña y de cómo se aprende. La propuesta de la nueva escuela mexicana, como se ha nombrado esta nueva línea pedagógica, acerca la enseñanza por proyectos a la práctica educativa al interior de las aulas. Bienvenidos a Conversaciones con el Ciudadano, nuestro segundo episodio en esta primera temporada, en donde ahora hablaremos acerca de los libros de texto gratuitos. El gran tema de las últimas semanas, la gran controversia que ha generado esta nueva cosa llamada la nueva escuela mexicana, una nueva línea pedagógica que ha incorporado la Secretaría de Educación Pública para enseñar de forma distinta nuevos contenidos a los niños de México. El día de hoy nos acompañan tres grandes invitados: la doctora Celina Peña Guzmán, quien es profesora e investigadora de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la UAP, especialista en gestión del patrimonio industrial, movimientos sociales y sindicalismo obrero. Doctora en Administración y Gestión Estratégica por el CISDE y realizó estudios de doctorado en Historia por la UNAM. El doctor Humberto Morales Moreno es profesor universitario, miembro del Centro de Estudios de Desarrollo Estratégico del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Realizó sus estudios de doctorado en Historia por la Universidad de París y de Derecho por el Instituto Universitario de Puebla. Miembro de la Academia Nacional de Historia y Geografía, auspiciada por la UNAM. Y el doctor Daniel Silva Loyola, licenciado en Ciencias Políticas por la UAP, maestro en Sociología por el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAP y doctorante en Sociología Política por el mismo instituto. Tiene como objeto de estudio a las derechas en América Latina. Actualmente es profesor universitario del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla. Pues esta historia quizás comienza un miércoles por la noche, donde Javier Alatorre, en su programa Hechos, sale hablando de que el virus comunista está a punto de infestar a México nuevamente. A las 11:30 de la noche agarra ese tono y empieza a hablar acerca de cómo los nuevos libros de la SEP, que van a llegar próximamente a las aulas de todos nuestros los niños mexicanos, empezarán a ideologizar hacia la izquierda y correr hacia la izquierda la narrativa común y la educación para empezar a tener ciudadanos comunistas formados desde esa ideología. Humberto, ¿qué te pareció? ¿Cuáles fueron tus primeras impresiones cuando viste esto, seguramente la mañana siguiente? Bueno, me recordó el año del 61, 1961, cuando el presidente López Mateos saca por primera vez los libros de texto gratuitos bajo el liderazgo intelectual de don Jaime Torres Bodet. Apareció en prensa nacional una frase, ¿no?, de exclamación de la Unión de Padres de Familia, diciendo que estaban saliendo textos comunistas, ¿no?, y por lo tanto había que prever a la sociedad mexicana de esta afrenta, ¿no?, del Estado mexicano. Entonces no es nada nuevo. Yo creo que es cíclico cuando hay nuevos libros de texto en nuestro país, que siempre hay posturas encontradas de carácter ideológico. Pero esto del comunismo era algo que ya se había quedado guardadito, ¿no? Terminó la Guerra Fría y aparentemente todo el mundo se olvidó de la palabra. Es curioso que haya vuelto a resurgir la idea del comunismo en los libros de texto, y me parece que esto es parte de un pleito que hay entre extremas derechas mexicanas y derechas liberales, centro derecha, centro izquierda, ¿no?, que es un poco lo que predomina en el tablero, ¿no?, político. Entonces digo, no me sorprende que todavía haya grupos de extrema derecha que hablan en ese tono y que todavía la Unión de Padres de Familia suscribe esta forma de expresarse de textos que, para empezar, habría que leer con calma, pues son muchos y son textos complejos, porque no solamente es el manual del aula general, son 360 páginas en promedio. Yo incluso no los he acabado de leer, pues es demasiado. Y luego están textos adicionales, entre ellos un manual o guía de los profesores, que me parece que tiene cosas muy interesantes. Entonces,
pues yo no sé si comunismo es sinónimo de escuela comunitaria, de trabajo en equipo, de aprender por proyectos, de que el profesor se convierte en un facilitador de conocimientos. Si eso es ser comunista, pues yo creo que habría que leer a los teóricos del comunismo, a ver ellos qué nos dicen, ¿no? Empezando por don Carlos Marx, ¿no? Que yo sepa, él no escribió ninguna cuartilla relacionada de cómo se debe de educar a un comunista. Lo que sí dijo es que el comunismo tiene que ver con la idea del hombre nuevo, es decir, una nueva moral, una nueva forma de ver el mundo, de toma de conciencia y sobre todo acabar con la lucha de clases, acabar con el capitalismo, ¿no? Eso sí es una idea básica del comunismo. Yo no sé si los libros tengan como objetivo acabar con el capitalismo. Yo no he visto esa frase. En lo que he leído, no he visto nada de eso, ¿no? Bien. Oye, Daniel, pero esto que dice Humberto acerca de que no hay un manual para educar comunistas en el Manifiesto Comunista ni en ningún texto de Marx. Bueno, entiendo eso, pero pues sí, quien diseña estos libros, el encargado del gobierno federal de hacerlos, se llama Marx Arriaga. Una terrible coincidencia, ¿no? Sí, y de alguna forma él sí ha dicho que él sí es de la izquierda intelectualmente más radical, ¿no? Y su formación va en este sentido. Entonces sí es difícil pensar que a pesar de que quizás no son un manual de educación comunista estos libros, no va enfocado en ese sentido y no es una politización y un giro hacia la izquierda de la educación. Claro, primero, me parece que este debate que ha surgido a nivel nacional es muy escurridizo. Me gustaría sentar algunas bases, en principio, para poder entender todo este desplegado que tiene que ver hoy con la palabra comunista. Y en principio había que entender que el proceso educativo en México, el proyecto educativo que se plantea desde 1910 con la Revolución, es un proyecto inacabado. Es decir, el Estado mexicano no ha logrado concretar un sistema educativo que pueda llevarle educación, tomando la idea principal, primigenia de Vasconcelos, el primer secretario de Educación Pública en México, que era justamente llevar la educación a las clases populares. A día de hoy, en el país todavía tenemos escuelas que ni siquiera tienen luz, mucho menos drenaje, ¿no? Es decir, habría que entender y empezar a entender este debate a partir de su fundamento histórico. Es un proyecto inacabado. Es por eso que estos libros se presentan como una nueva postura, una nueva opción con la cual el gobierno federal pretende, por una parte, comenzar por primera vez, después de 100 años, empezar a consolidar el sistema educativo en México. Y lo hace a partir de proyectos, que resulta muy interesante. Es decir, tomar la educación ya no como una materia sesgada, cortada, mochada, sino como un trabajo colectivo. Pero en esta consolidación del proyecto educativo de México, ¿sí es una consolidación hacia la izquierda o no necesariamente? Me parece que entender... Tampoco diciendo que es algo malo, ¿eh? Bien puede ser decir, no, sí es a la izquierda y estoy de acuerdo. Claro, me parece que habría que entender una cosa, ¿no? Todo proceso educativo tiene una carga ideológica y eso es el segundo punto que me gustaría tocar. Cómo el Estado priista o postrevolucionario utilizó al sistema educativo para fomentar en la población una suerte de dominación y explotación. Estoy siguiendo aquí a Foucault, a Gramsci, a Althusser. Es decir, es cierto, el sistema educativo por mucho tiempo estuvo bajo, el bote del prismo de oro, ¿no? Ahora bien, si nosotros decimos que los libros de texto de la nueva escuela mexicana son de izquierda y que son comunistas y que vamos a unir al proletariado, me parece que es una completa exageración, ¿no? Es decir, es desconocer las posturas tanto de la izquierda como de la derecha, ¿no? Más bien habría que pensar la educación como un nuevo proceso, una nueva forma de incidir en el joven, ¿no? En los niños, en los adolescentes. Pero llamarles de izquierda por el simple hecho de enseñarles sexualidad, ¿no? De que un niño aprenda a conocer que existe algo que se llama erección o menstruación, y que por ende, el día que conocí la menstruación en la escuela fue cuando una compañera se manchó su pantalón y tuvo que sufrir el bullying de toda la escuela, ¿no? Porque las pláticas en la escuela primaria, para las niñas, porque los niños no tenemos que saber eso, ¿no? Duraban 15 minutos, a lo mucho. Y esa era toda la educación. Y vas a la casa y ¿qué te decía tu papá, no? No te metas en problemas, tú sabes lo que haces. Eso es toda la educación sexual que se imparte en las casas mexicanas, ¿no? Me parece que es un tema urgente, pero habría que ir a las bases. Y sí es responsabilidad, por ejemplo, de la escuela el asumir esa responsabilidad y no de los padres de familia. Por supuesto. Ha sido una negligencia completamente
artera por parte del Estado mexicano haberse deslindado de estos temas. Es decir, habría que entender que el sistema educativo en México parte principalmente de una lucha con el clero, ¿no?, que en principio tenía la potestad de educar a la población. Después de la reforma, hay una verdadera lucha encarnizada por el sistema educativo en México, ¿no?, a tal grado de que había padres de familia. La guerra cristera es un buen ejemplo de esto, ¿no?, de que tú no le podías enseñar a un niño a conocer su cuerpo porque era pervertirlo, ¿no? Y es el mismo clásico. Sigo aquí a los compañeros, colegas que han dicho, ¿no?, no hay nada nuevo bajo el sol. Esto es un tema que ya venía desde hace 100 años y no lo hemos podido consolidar. Ese es el verdadero problema, ¿no?, el verdadero riesgo. Y ya para cerrar mi participación, me gustaría en la siguiente ronda explicar por qué están hablando de comunismo. ¿Por qué Salinas Pliego habla de comunismo precisamente con estos libros? Bien, doctora Peña, siempre es difícil con la tercera persona en hablar, porque en lugar de hacer otro punto yo, introducirlo sobre su opinión, pues usted se queda con las ganas de querer comentar acerca de lo que han dicho los demás. Entonces, primero acerca de eso, alguna otra idea que aportar aquí, y luego le hago un planteamiento. Bien, sí. Efectivamente, yo no creo que sean libros que formen para una ideología comunista, aunque todo libro, todo documento y todo sistema de educación efectivamente tiene una carga ideológica, ¿no? Eso es, ni siquiera está en discusión. Finalmente, la conformación de la identidad y de la ideología, ¿no?, ya lo diría Pierre Bourdieu, pues ahí lo tenemos tatuado, forma parte de nuestros capitales simbólicos y bueno, además a través de él se ejerce la violencia simbólica. Pero pasando ya... ¿Y la carga ideológica que tiene es comunista? No, porque yo, por ejemplo, yo soy profesora en educación básica también. Yo conozco el material, he estado en todos los cursos, ahorita mismo estoy tomando el curso y te puedo decir que, por ejemplo, uno de los documentos bases es la pedagogía del oprimido de Paulo Freire, que en ningún momento te dice sobre qué corriente ideológica tú vas a caminar, ¿no?, sino que más bien tiene que ver con la conformación del trabajo comunitario, que tiene que ver con que la educación sea el instrumento para sacar de la ignorancia y la pobreza y la marginación al oprimido, ¿no? Y en este sentido, este documento de Freire en ningún momento camina hacia allá, y déjame decirte que este documento hoy lo usa la UNESCO como base para su sistema más importante de desarrollo comunitario y social, que es la C4D, que es la Comunicación para el Desarrollo y el Cambio Social. Cuando uno ve la guía de la COSUDE, de Comunicación para el Desarrollo y el Cambio Social en todo el planeta, y se usa para todo el planeta, tengo que decirte que la base es la pedagogía del oprimido, donde hay una comunicación multipolar, donde no es horizontal ni es vertical, sino donde todos le abonan. Y si fuera un documento comunista, créeme que la UNESCO sería la que menos lo utilice. De acuerdo. Sobre el rol, le preguntaba a Daniel acerca de si era el rol, por ejemplo, de la escuela el asumir el asunto de la educación sexual, ¿no? Y dice que sí. Ha habido de alguna forma una respuesta de los padres de familia a esto, ¿no? Sí, hay una respuesta. Creo que las redes sociales y personas como Salinas Pliego, más allá, porque Javier Alatorre y Salinas Pliego están defendiendo lo suyo, o sea, tampoco hay que ser inocentes de que lo hacen por amor al arte, ¿no? Recordemos que la televisión es también un aparato ideológico, ¿sale? Althusser lo dijo, es el cuarto poder. Pero me parece que lo grave es cómo le mienten a la sociedad. Las colectivas y las mujeres feministas han apoyado estos libros. Es un gran avance, efectivamente, en la conformación de la educación sexual, que es muy necesaria en un país donde hay agresiones sexuales, ya tenemos que hablar de ello, donde el placer no está en el discurso. Pensemos, por ejemplo, en La invención de lo cotidiano de Michel de Certeau, ¿no? Cuando dice, bueno, pues todo el mundo va a la mesa a comer, pero nadie habla de cosas que parecieran tabús. Estamos en el 2023 y seguimos los padres sin preguntarles a los hijos sobre esto, ¿no? Sobre el placer, el tocarse el cuerpo, el conocer el cuerpo. Y que me parece que este libro tiene un gran avance en esto, pero tengo que decirte que los padres de familia no están leyendo los libros, los están criticando a partir de una voz que está defendiendo
un interés, ¿no? Los intereses de la extrema derecha, los intereses económicos, y que bueno, a mí me tocó en una discusión con algunos padres de familia, pues diciéndome que eso era basura, ¿no? Que por qué su hijo de 11 años tendría que saber de las poluciones nocturnas de una erección y de una eyaculación, que eso no lo tendría que saber. Entonces, bueno, cuando tienen 14 años y tienen muchachitas embarazadas, habría que preguntarse por qué no. Entonces, bueno, y así fue muy tajante. Esa ideología, enséñela en su casa, ¿no? Esto es basura y usted es basura y por lo tanto enseñe en su casa. Y dije, bueno, pues es que yo he enseñado esa basura en mi casa y me ha funcionado muy bien, ¿no? Tengo 2 hijos de más de 20 años que no tienen hijos, ¿no? Y que tienen muy bien la conciencia de la educación sexual. Entonces, creo que el gran reto del gobierno federal y de la Secretaría de Educación Pública es formar a los padres de familia y además la belleza de la nueva escuela mexicana es que son guías. Estos libros no son ni modelos acabados, ni es tomar el recetario de todo lo que tienes que dar, de acuerdo al contexto, a la necesidad y a la propia situación escolar de cada plantel, pues se van a ir adaptando, ¿no? Habrá escuelas donde no permitan la entrada de estos libros para sus hijos, pero finalmente los maestros nos estamos formando en los cursos, ¿no? Entonces, pues no le diremos bolillo al pan, tal vez le digamos torta de agua, ¿no? Pero al final, hotelera, pero seguirá siendo lo mismo. O sea, creo que tendremos las herramientas, los profesores de educación básica, para poder formar en lo que es necesario. Bien. Oye, Humberto, ¿hasta dónde entonces o cómo se puede manejar esta tensión con los padres de familia? O sea, el padre de familia tiene derecho a decir, a mi hijo no quiero que le enseñen esto en la escuela, y tiene derecho a organizarse y protestar en contra de la matrícula, lo que se pretende enseñar en estos libros de texto, ya que es su hijo y tiene derecho a definir cómo él desarrolla su propia familia y cuál es la educación de sus hijos. Entonces, ¿cómo puede ser este balance o cómo le podemos hacer para luchar contra esta resistencia que hay de los padres de familia? Bueno, ese es un tema bastante complejo lo que tú planteas, porque en todas partes, en todos los países, por lo menos occidentales, siempre hay una tensión entre lo que la escuela y el ministerio, llamémosle así, de educación, pretende que se instruya y lo que los padres de la familia quieren para sus hijos. Hay países, y ya se está dando en México también, donde los papás tienen la facultad de educar a sus hijos en su casa. No es obligatorio que vayan a una escuela pública o privada, pueden educarse en su casa, siempre y cuando cumplan con el programa oficial. Esto pasa en Estados Unidos, pasa en Europa y está pasando ya en México. En México está permitido que los padres de familia digan, no, mi hijo lo voy a educar yo, pero sí tengo que cumplir con el programa oficial de la secretaría. Pero entonces, en esa respuesta, de alguna forma, también hay una cuestión de decir, entonces la escuela tiene derecho a decir, y nosotros vamos a enseñar en la escuela, si los quieren mantener en la escuela pública, lo que nosotros digamos, y si no les gusta, sáquenos y estudien. No, la idea es que hay un programa oficial. La SEP edita un programa y un plan de estudios y edita libros, en este caso los libros de texto, para que sean la guía que los profesores deben dar en sus clases, pero el profesor tiene facultades para adaptar los libros al contexto en el que está enseñando. Es decir, los libros son una guía general. Los chicos van a leer esos libros más que otra cosa, lo que los profesores les manejen, que vean como lo más importante. Claro, ya en casa, ¿verdad? Depende de cada padre o madre de familia, ver el libro y ver si profundiza más en alguno de los temas del libro. Esto ha sido siempre así, teóricamente siempre ha sido así. El problema es que estamos en una sociedad cada vez más destruida en términos de tejido social, ¿no? Por muchas cosas que nos han pasado en los últimos 30 años bajo los gobiernos neoliberales. ¿Qué pasa? La familia tradicional también ha mutado, ha cambiado y se ha destruido también. Es decir, tenemos ahora no solamente distintas formas de familia, sino tenemos no familias, es decir, niños abandonados, niñas abandonados, que nadie se hace cargo de ellos para educarlos. Llámese desde el tío, el papá o la mamá, el que tú quieras. ¿Qué pasa? Un libro como este, si no hay alguien en un hogar, llamémosle así, que esté supervisando, que esté ayudando, que sea la guía, pues lógicamente el niño va a aprender muy poco, porque el profesor no es mago. Un maestro de escuela tiene que atender grupos de muchos niños, muchas veces, en contextos socioeconómicos muy distintos. Decía aquí el compañero,
estamos en escuelas donde no hay drenaje o no tienen No hay luz, internet. no hay internet. ¿Qué tiene que hacer ese profesor? Pues maravillas. Con estos libros va a tener que hacer maravillas para acercar a esos jóvenes o a esos niños al conocimiento. En escuelas que tienen todos los servicios, probablemente va a ser más fácil. Entonces, en el sector educativo formal, los libros son la guía, pero eso no quiere decir que los maestros no puedan tener otros materiales o que no los puedan agregar. De hecho, siempre se han usado. Siempre se ha- Casi nunca siempre- se usan los libros, la siempre se ha verdad. hecho. Sobre todo en las privadas. El libro es una guía para que maestro y padre de familia o madre de familia o quien se haga cargo de la familia esté supervisando que el chamaco procese información que viene ahí. Entonces, esto es un escándalo mucho más grande de lo que realmente tiene implicaciones reales. Pues claro, porque a ver, en las escuelas privadas tienen que seguir un programa oficial de la SEP, porque en este país, por el artículo 3º, todo el sector educativo debe de cumplir con las reglas de la SEP. Pero una escuela particular tiene facultades para agregar otros materiales. No puede soslayar el programa. Puede decir, este es el libro de texto, el que lo quiera revisar, que lo revise, pero yo, escuela privada, te sugiero que también veas esto. Lo puede hacer. No pasa nada. Lo que no se puede negar es la aportación que hace la SEP ahora de un tipo de libro de texto que tiene por objetivo cambiar, digamos, los parámetros de cómo se debe de formar a un estudiante. Es decir, la idea es romper con el viejo modelo de educación por competencias, que es algo que se heredó desde los gobiernos neoliberales, por un modelo de educación por proyectos. Ahí está gran parte de la reforma, Y eso también tiene un problema, que es lo que quizás incomoda a muchas derechas y madres o padres que están preocupados, porque ¿qué significa cambiar un modelo de competencia a un modelo de proyecto? Significa que esta educación que se propone ahora deja de ser una educación funcional, individualista, donde el educando el día de mañana va a ser un obrero calificado o un trabajador obediente de una empresa a ciegas para convertirlo en una persona que tiene sentido de pertenencia, que tiene sentido de comunidad, que tiene sentido de solidaridad y que es capaz de pelear por sus derechos, los de él y los de los que lo rodean. Entonces, este es el miedo, ¿no? Le estás despertando la mente al profesor, porque el profesor tiene que cambiar también su perspectiva, porque también fue educado de la misma manera, ¿no? Entonces también el profesor va a tener que hacer un proceso introspectivo de cambio. Me quedo con una idea de Marx, ya que estamos con la idea del comunismo, ¿no? Para que se oiga más fuerte. En la última tesis sobre Feuerbach, Marx puso una frase que a mucha gente le pasó desapercibida. Él dice, el educador necesita ser educado. Es la última frase de su texto sobre Feuerbach. ¿Qué quiso decir Marx con eso? Porque no lo desarrolla después. Lo que está queriendo decir, creo, es que para cambiar una sociedad hay que empezar por el educador. Es decir, el cambio tiene que venir del magisterio. El magisterio es el primero que tiene que cambiar para entender lo que se busca con estos textos. Bien. Si no hay un cambio ahí, es difícil. Daniel, me pareció interesantísimo lo que decías. ¿Por qué el comunismo? O sea, ¿por qué se utilizan este símbolo para hablar acerca de...? Claro, me gustaría ser muy concreto y en esto, y me parece que este es el tema, verdaderamente. Y sí me parece un tanto peligroso que a nivel nacional, por parte de la Secretaría de Educación Pública y por parte de los asesores del presidente, no se toque esto en las mañaneras. Principalmente porque, allá voy. A ver, ¿por qué la derecha está hablando de comunismo? Sucede que hace un par de décadas, con el auge de gobiernos progresistas, especialmente en Latinoamérica, estamos hablando de Lula da Silva, en Venezuela, ¿no? Que hoy es el gran temor de todo el continente, de todo el mundo, etcétera, pues la derecha se tuvo que retraer, ¿no? Perdieron cotos de poder, perdieron gobiernos y especialmente perdieron legitimidad frente al proceso o al proyecto progresista latinoamericano. Como respuesta a esto, la derecha neoliberal, o lo que hoy conocemos como la derecha neoliberal, pues tuvo que radicalizarse, porque el proyecto, que hoy lo estamos viviendo a nivel nacional, que es el proyecto neoliberal, simplemente ya no tiene legitimidad. Por tanto, se radicalizaron en algo que yo podría llamar la nueva forma que adopta la derecha, que es un neoconservadurismo reaccionario. ¿Qué significa esto? Que plantean la tesis en que
dicen, bueno, como los comunistas no pudieron acceder al poder, no pudieron controlar al mundo, porque se cayó el muro de Berlín en el 89, bueno, se inventaron algo que se llama marxismo cultural, que es una suerte de teoría de la conspiración que dice que los izquierdistas, los comunistas, los socialistas quieren controlar o hacerse con el poder a partir de la cultura. Y si tomamos en cuenta esta tesis, pues significa evidentemente que la educación entra dentro de la cultura. Pero sí hay una guerra cultural, o sea, sí se está librando una guerra, no es una teoría de conspiración eso, sí hay dos visiones diferentes de cómo deberíamos de vivir en sociedad. Habría que tomarlo con pinzas. Justamente ellos dicen, hay una guerra cultural hoy por hoy que se está librando en las escuelas, en las universidades, en los hogares, en los trabajos. ¿Por qué? Porque resulta que hoy hay movimientos sociales tan importantes como el feminismo que plantean que, como lo decía como lo decía Simone de Beauvoir, que no se nace mujer, sino que se llega a serlo. Imagínate, es sumamente escandaloso para alguien que justamente es alguien sumamente conservador. Perdóname, pero es que la mujer es alguien que tiene vagina. No. Es que eso contraviene, rompe realmente estructuras ideológicas que han sido verdaderamente cimentadas desde décadas. Ahora bien, siguiendo la tesis de esta derecha, plantean que el marxismo cultural está buscando principalmente atacar a la juventud, porque son los jóvenes los que están en más riesgo, porque como no han leído, no se han formado, pues son más susceptibles a caer en las trampas de los comunistas, si tú quieres llamarlos así, ¿no? Y por tanto, los libros, cuando revisan los libros de texto, dicen, es que esto es comunismo. Se escandalizan. Exacto. A ver, pero sí hay dos visiones diferentes, o quizás varias visiones de cómo deberíamos de convivir en sociedad. O sea, sí, hasta las propias feministas se asumen como militantes, en el sentido de que hay una guerra. O sea, entonces sí hay de alguna forma una confrontación de diferentes visiones de cómo deberíamos de vivir en común, cómo deberíamos de vivir culturalmente y formar nuestra sociedad. Entonces, no sería quizás la mejor forma de hacerlo a partir de las bases, o sea, desde la educación ir formando culturalmente a los jóvenes para que entren dentro del marco conceptual que trae cierto grupo u otro. O sea, yo no lo vería mal decir, a ver, como gente de izquierda deberíamos de formar a los jóvenes en una visión de izquierda, porque esto es una guerra cultural, es una guerra. Claro, yo difiero de la guerra cultural, principalmente. Okay. Ahora, habría que entender que en todo sistema democrático pues existen pluralidad de ideas y que están en debate. Eso es una democracia, ¿no? Solamente en regímenes autoritarios o totalitarios es donde hay una sola vertiente ideológica y te atañes a eso o pierdes. Corea del Norte, etcétera, ¿no? Ahora bien, yo por eso rechazo esa tesis de que hay una batalla cultural y todo este rollo, ¿no? Porque lo que plantean ellos es que la izquierda está tratando de infiltrarse por la educación para controlar al poder, para hacerse con el poder, ¿no? Ahora bien, ¿qué pasa con lo que tú me dices? Que con movimientos tan importantes como el feminista, el movimiento LGBTQ y más, etcétera, pues son movimientos disidentes que han estado invisibilizados por décadas. Ahora bien, tomamos el libro de texto, tomo la fake news que sacó TV Azteca, en donde mencionan el cuento de una niña indígena, en donde ella claramente dice, me dicen pinche indio. A ver, en los libros de texto, ¿dónde aprendimos en México? ¿Dónde aprendimos que los indios eran despectivos? ¿Dónde aprendimos que los indígenas eran la gleba de la sociedad? Pues en el propio sistema mexicano, porque cuando llegaban los indígenas o los pueblos originarios a las clases, los maestros hablaban español, ¿no? Y ellos hablaban purépecha, maya, triqui. Y los regañaban, no los dejaban. No solamente los regañaban, los agarraban a madrazos. Eso es la realidad. Y esa es te estoy contando la historia de mi abuela, ¿no? De una niña de 7 años mixteca, ¿no? En el estado de Oaxaca. Se negó a ir porque la agarraron a golpes, porque no entendían. ¿Sí me explico? Lo que hace este libro es por primera vez en la historia decir, hay pueblos afrodescendientes. Entérate que hay negros en México. Hazme ese favor, ¿no? Después de 500 años de dominación colonial. Es verdaderamente urgente tocar el tema, pero... A ver. De 300 años, 300 años sí, de un virreinato bajo el Imperio Español, sí, y 200 de dominación liberal mexicana. Yo te corrijo, sí, ahí, porque sí, el Imperio Español no tiene, sí, la culpa de los últimos 200 años, porque luego eso se nos olvida también. Son 200 años de liberalismo eugenésico mexicano que justamente llevó a esto que tú dices. Claro. Yo cuando era niño, ustedes no habían nacido, bueno, ella a lo mejor sí, pero... El libro de texto gratuito
tenía un tomo que se llamaba Lengua Nacional. ¿Y qué era el libro de lengua nacional? Era que todo el mundo tenía que aprender el español castellano, incluso con las declinaciones españolas, no las locales. Y todo el mundo tenía que homogenizarse en esa forma de escribir y hablar el castellano. Y efectivamente, si tú eras de origen indígena, pues es que el indio no existe. La Revolución Mexicana ideológicamente desapareció al indio para convertirlo en el mestizo. Son los murales de Diego Rivera. Entonces, eso es parte de esa eugenesia liberal. Bueno, el propio Vasconcelos también lo tiene muy claro en la raza cósmica y la idea de mejorar la raza, ¿no? Cásense con un blanco, con un europeo. Entonces, hay que mejorar la raza. estamos empezando apenas a desideologizar ese discurso eugenésico del liberalismo mexicano. O estamos empezando a enterrar, no sé si lo vamos a lograr o no, vamos a empezar a enterrar esa visión homogenizante de un mexicano que no existe. ¿Y por qué no asumir esto como una batalla y decir, pues sí hay que entonces asumirlo como una batalla y decir, hay que meter... Esa sí es una batalla que está metida de manera muy, muy sutil en los libros. ¿Por qué? Por lo que dice el compañero. Es decir, por primera vez hay libros que te dicen que México tiene muchos rostros, sí, de acuerdo, y tiene muchas lenguas, ver, y tiene muchas costumbres. Que evidentemente esa no es una comunista, no, pero claro sí que es una no. visión de izquierda, porque si la izquierda es quien hace hoy sería, hay que visibilizar esto. Hoy sería una visión de izquierda, no lo era antes, porque la izquierda marxista tradicional también tiene una visión eugenésica. Sí, todos somos proletarios, y aquí es la lucha de clases, y aquí todos son hijos de la explotación, no había distinciones de... Sí, esa es una izquierda moderna. Pero sí, la izquierda moderna es blanco, negro. Digamos, ¿no?, que la izquierda del siglo XXI está retomando este asunto, porque estamos redescubriendo que México ha sido un país profundamente sumido en tesis completamente neocoloniales, y que lo que hay que hacer es desintoxicarlo. Si esto es de izquierda, entonces los libros son de izquierda. Bien, sí, yo creo son discursos de la dominación, ¿no? Sí, de acuerdo, de acuerdo. Hacer un resumen nada más muy breve, sí, yo así lo entiendo, ¿no? O sea, estos libros de alguna forma representan una izquierda moderna, ya no esta izquierda marxista, evidentemente no son libros comunistas. Yo creo que la sociedad... Y sí habría que asumir una batalla ahí para poder ganar la batalla cultural y poder visibilizar todos esos rostros distintos. Hay que dejarle el espacio de la palabra. Yo creo que por muchos años a los mexicanos nos acostumbraron al tokenismo, que es este modelo teórico en el que cuando hay una demanda social de una minoría, y voy a poner el de las mujeres, no de las feministas, el de las mujeres, hay una urgencia nacional de ya legalizar el aborto por enfermedades, por algún abuso sexual y porque te dieron las ganas. Es necesario, porque las mujeres en nuestro país abortan con medicina, sin medicina, con permiso, sin permiso, con ley, sin ley. Entonces, bueno, como esto sí está realmente en el debate ideológico, porque esto sí es una representación ideológica, entonces, bueno, no te doy el aborto, pero te doy otras concesiones como crearte un instituto de género, como paridad en el gabinete, pero no te doy todas, ¿no? Y entonces por los años, me voy haciendo tonto con con esta agenda, que sí es una agenda de las mujeres, porque finalmente la que no quiera no va a abortar. Pero para que tú llegues a esto, necesitas proporcionar educación sexual en las escuelas. Si no, las propias mujeres, si no son capaces de reconocer su cuerpo y si no son capaces de reconocer su placer, mucho menos van a ser capaces de reconocer que es una necesidad para muchas mujeres, principalmente en las que se encuentran en condiciones de marginación y de pobreza. Es necesario abrirles esta puerta de la ley. Yo recuerdo un amigo español que alguna vez en una cena me dijo, bueno, México hoy está en la discusión de lo que nosotros vivíamos en el franquismo, y él se reía y hacía la broma de que cuando estaba prohibido el aborto en España salían vuelos turísticos de 400 pasajeros y regresaban 200 pasajeras, ¿no? Entonces, al final son cosas que ocurren. Y me parece que el gran triunfo
no solamente estos libros de texto, sino de la nueva escuela mexicana y del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, es empezar a quitar el tokenismo como una manera de, es un grupo social que me provocas un escándalo, que me provocas problemas y que te voy a ir dando concesiones a gotitas para que no te enojes, ¿no? Para que no te radicalices. Entonces, creo que yo más que sí, pienso que hay una batalla ideológica y cultural, pero la ha habido siempre. De acuerdo, sí. Siempre ha estado, ahí está presente, hoy se ve más, porque es la primera vez después de 80 años de gobierno del PRI, liberal, que tuvo su propio discurso histórico, ideológico y que hasta negó casi la existencia de Iturbide y que además pone a Porfirio Díaz como el gran dictador. Creo que hoy podemos ver, por ejemplo en mi caso como profesora de educación básica y como historiadora, que el mundo tiene muchas realidades y la historia tiene muchas realidades y es un prisma y como tal lo tenemos que ver. Cuando vemos el prisma desde una perspectiva nos puede reflejar y cuando lo vemos de abajo hacia arriba podemos tener otras miradas y yo creo que ahora quien tendrá que salir a la defensa de la nueva escuela mexicana y de los libros es el maestro, porque por primera vez nos están dando la oportunidad. No perdamos de vista que más de 20,000 maestros participaron en el proceso. Jamás se nos había preguntado qué queríamos enseñar de acuerdo a la necesidad del contexto de la escuela. Jamás nos habían formado realmente en la escuela, en una nueva escuela. Nos impusieron las competencias, que además ya las están quitando en Europa porque ya se dieron cuenta que no funcionaron, ¿no? Y además nos hicieron perder una raíz cultural importante, que es la de trabajar en lo comunitario, lo de trabajar en la colectividad, que eso se trabajó y se vivió de la colectividad, fue la que permitió a muchos pueblos no caer, no rendirse y no hundirse. Entonces, hoy lo único que está haciendo el gobierno mexicano es reconocer esta tradición, el tequio, ¿no? La faena, todo esto que ya de por sí se venía trabajando, hoy únicamente lo está reconociendo el sistema educativo mexicano. De acuerdo. Daniela, tomemos este asunto del aborto, por ejemplo, para seguir con esta discusión que teníamos. A ver, el aborto hoy, por orden de la Suprema Corte, debe de ser despenalizado en todos los estados. Esto hace 2 años que se pasó, aún no se ha despenalizado. Es una guerra que no se ha... una batalla que... A ver, no se ha despenalizado en Puebla. En Puebla y en varios otros estados. Pero hay otros donde ya se despenalizó. Sí, pero aún... O sea, por orden de la Suprema Corte en todos, en los 32 estados... ¿Por qué no empezamos con Puebla? En Puebla, por ejemplo, bien. En Puebla no y que además tenemos un gobierno de Morena. ¿Qué pasa en Puebla? Pero el punto que quiero hacer aquí con Daniel es decir, a ver, esta es una batalla que las feministas no han ganado de la forma legal. O sea, legalmente la han intentado luchar y aún así no se logra que se legisle. Ese es el tokenismo. ¿Por qué no meterlo a través de empezar a hacerlo a través de la educación y empezar a generar una nueva visión con los chavos para empezar a poder ganar estas batallas, que son luchas históricas? A ver, vamos por partes. Yo difiero de 2 cosas. Uno, los libros de texto no son de izquierda. O sea, cuidado. El gobierno que tenemos sí es de izquierda. Lo podemos meter dentro de los gobiernos progresistas. Lo que está haciendo el gobierno es recabar conocimientos ancestrales, comunitarios, que han sido invisibilizados por décadas, que esto no necesariamente, y se debe de inferir como de izquierda, porque alguien que, digamos, que no domina el concepto va a decir, bueno, es que entonces están diciendo que no es de comunismo, pero me están diciendo que sí es de izquierda, entonces es lo mismo, ¿no? Bueno, cuidado. Segundo, cuando yo hablé del concepto de batalla cultural, estoy haciendo referencia a un concepto que utiliza una derecha conservadora, reaccionaria, que plantea que todo logro progresista y todo logro conseguido por los movimientos sociales es necesariamente comunista, es necesariamente marxista, que cosa que nada tiene que ver una cosa con la otra. Imagínate que yo voy con una feminista hablando del aborto y le digo, es que tu teoría viene de Carlos Marx. Me van a agarrar, ¿no? Me van a agarrar. Claro, me van a mandar a leer, porque el feminismo, las raíces del feminismo no tienen nada que ver con el marxismo, y ni con la comunidad LGBT, ni, exacto, vale. Ahora, lo que ustedes están planteando, o lo que entiendo porque están hablando de la lucha cultural, es más bien, desde mi perspectiva, una reacción conservadora de la derecha que estamos viviendo a partir del auge del progresismo en México, que igualmente sucede por primera vez después de casi 100 años de dominación del PRI, ¿no? Eso es. Ahora bien, ¿por qué Carlos Salinas está hablando de que los libros son comunistas? Precisamente por esto. Porque lo que se busca de fondo no es, como se ha mencionado a nivel nacional, una cuestión de berrinche económico, de que yo no quiero pagar mis impuestos. No, están hablando de conseguir el poder.
de lo que se está tratando lo que está de fondo es que esta gente quiere volver al poder. Ahora bien, contestando a tu pregunta, ¿por qué en Puebla no ha avanzado la lucha feminista, la liberación del aborto, etcétera, etcétera? Bueno, vamos a la tradición y observemos históricamente el devenir del Estado de Puebla. El Estado de Puebla, ha sido dominado, digamos, por el catolicismo más recalcitrante. El propio Zaragoza en algún momento llegó a decir en sus cartas, ¿no? Dan ganas de tirar para adentro porque los clérigos poblanos, ¿no? Estaban apoyando la invasión francesa. El planteamiento que yo hacía no era necesariamente una cuestión acerca del aborto, porque es acerca de educación, pero más bien no será más bien el campo de batalla la educación más que el jurídico para poderlo ganar. O sea, ¿por qué no? Sí, entiendo. Lo que pasa es que no es como una varita mágica de que, bueno, ahorita yo le digo a los alumnos, vamos a hablar del aborto y en automático, ¿no? Las chicas ya salen a marchar. A ver, estamos luchando, si tú quieres utilizar el concepto de lucha, contra todo un aparato ideológico del Estado postrevolucionario priista que ha durado prácticamente 100 años en México. Ahí está el Estado de México, que justamente cumplió los 100, ¿no? Ahora bien, desmontar todo eso va a tomar tiempo, va a tomar energía, ¿no? No se va a poder lograr en un sexenio. Esto es apenas el comienzo, la propuesta de un gobierno de izquierda que dice, bueno, vamos a subsanar todas esas violencias que ha cometido el Estado mexicano a partir de una nueva propuesta de educación pública. Y a lo cual la derecha reaccionaria más recalcitrante acusa de comunismo, cosa que no tiene nada que ver, ¿no? Eso es lo que he intentado decir en mis participaciones, ¿no? No hay fundamento, ni siquiera teórico, ideológico, ni siquiera práctico, porque no es como que en los libros te aparezca Stalin y te diga, bueno, es que él es el verdadero, ¿no? Sí, es un recurso retórico que utiliza la derecha. Sí, claro, es retórico. Y además digo, la educación por proyectos, el padre de la educación por proyectos es Freinet, por un lado, y no tiene nada que ver con el comunismo. Y luego, pues se ve que nos han echado ahí su clavadito con Vygotsky. Y peor aún, las escuelas privadas, ahí donde se educan los hijos de estos, las Montessori, trabajan en la colectividad, trabajan por proyectos. O sea, ¿qué les extraña? Es lo que iba yo a decir. En realidad, bueno, yo no soy... ¿Qué les extraña? Ya se hace hace 50 años. No soy especialista en educación. Celina seguramente sabe más de esto porque es maestra de escuela. Pero yo me acuerdo muy bien que todas las tesis del constructivismo de origen soviético, con Vygotsky y compañía, pues se confrontaron muy rápido con las tesis de pedagogos europeos, ¿no? Que de alguna manera algunas cosas de la teoría soviética de Vygotsky, del conocimiento acumulativo, lo retoman. Y después, pues todas estas escuelas, ¿no? De John Dewey, María Montessori, francesa. Y luego el tema de Freinet y compañía, lo que hacen es adaptar estas ideas del constructivismo educativo para generar un modelo de educación en comunidad y por proyecto. Esto es muy viejo, en realidad, y muchas escuelas privadas en México operan de esa manera, ¿no? Y luego está el tema, hay otra variante educativa que detecto en lo que leí de los libros, porque, repito, es demasiado, hay que leer demasiado ya. En poco tiempo hay que leer mucho. Y luego, yo me acuerdo de las tesis de Lonergan, este jesuita, no sé si Celina lo conozca, pero cuando yo fui profesor en la Universidad Iberoamericana hace años, en Puebla, que está, digamos, controlada por un grupo jesuita, me acuerdo que una vez entré a unos cursos de capacitación pedagógica y el instructor hablaba de las tesis de Lonergan, un jesuita de Nueva York, ya murió, que tenía todo un modelo educativo basado en proyectos acumulativos. Las comunidades jesuitas en el mundo siguen trabajando con ese modelo. Y aquí en México, cualquier colegio jesuita, por lo general, tiene esa influencia. Y yo veo en estos textos, por lo que vi, que la presencia de Lonergan también está ahí. Entonces es curioso que se habla de una vuelta al comunismo o que son libros peligrosos para la educación de los niños, cuando las metodologías que se están utilizando aquí vienen de tradiciones filosóficas muy variadas y que muchas de ellas están presentes en escuelas particulares. Entonces es un poco raro, más bien yo creo que es la ignorancia de no querer leer con ojos abiertos, ¿no?, lo que se está proponiendo en estos libros. Son como clichés. Lo mismo pasa con el caso de Puebla. Yo creo que Puebla no es un caso excepcional, no es un problema de que la iglesia poblana, no va por ahí.
Puebla es un reflejo de lo que pasa en todo el país, y muy sencillo. Tenemos Instituto de la Mujer, lo que tú decías, que se inventaron por todo el país. Hay 32 institutos de la mujer. Y que dan más clases de macramé que de acompañamiento. Exactamente. O sea, hay secretarías sustantivas de género, le llaman de manera muy pomposa. que dan talleres ¿no? de cocina en lugar de acompañamiento. Exacto. Y tenemos diputadas en los congresos, por ejemplo en Puebla, que son mujeres y que incluso se firman con la firma de Morena y sus aliados, ¿no? Juntos haremos historia. Pero en la práctica votan en contra de legislar el aborto, porque es la verdad. El pacto patriarcal Votan en contra y los institutos de la mujer se quedan callados. Como tú dices, se dedican a hacer macramé. Entonces, ¿qué pasa? Es un problema cultural más serio. No es un problema de que la iglesia te domina en términos ideológicos. La iglesia, obviamente, siempre se va a oponer a medidas extremas para ella, como es el tema de todas las iglesias, no nada más la católica, Incluso los protestantes en ese sentido son bastante conservadores. Lo permitiría más. La católica es más permisiva, efectivamente, ¿no? Pero las otras religiones monoteístas, el judaísmo y el protestantismo en sus variantes, rotundamente se oponen hasta las a las prácticas históricas. Rotundamente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Es un problema de que ataca las reglas de la iglesia, los libros? Pues no, ataca costumbres basadas en la tradición, que son completamente ridículas en el siglo XXI y que muchas veces los movimientos de mujeres no pueden avanzar más porque las instituciones que se crearon para defender esos derechos, como bien lo dijo Celina, se inventaron más como paliativo para que dejen de molestar que para que realmente emprendan una labor de cambio. Y esto, que en Puebla se ve muy claro, se replica en todos los estados del país donde no se ha legislado el derecho al aborto. Pero en realidad es una legislación ridícula la que tiene Puebla, porque por mandato constitucional y por jurisprudencia de la Corte, cualquier mujer que quiera abortar simplemente tiene que ir a un estado donde se puede hacer y lo puede hacer sin ningún problema. Hay un último tema, más allá de esto, de estas discusiones con más de género y más de la lucha cultural, sí, y después pasar a unas conclusiones finales porque se nos va yendo un poco el tiempo. Este modelo de competencias que había antes, Daniel, y que ahora se transforma con algo más comunitario, una visión distinta, esto ha resultado en una de las cosas que quizás ha permeado más en la reducción, por ejemplo, de número de páginas o de libros correspondientes a matemáticas. Por ejemplo, esto no termina eventualmente en una realidad en donde la mano de obra mexicana es menos calificada y menos competitiva que el resto del mundo y por lo tanto en un deterioro económico, con chavos con menos interés de estudiar ingenierías quizás, o ¿cómo interpretas esto? Mira, a mí me gustaría decir algo citando al gran maestro Monsiváis. Monsiváis decía una cosa: en México hay dos secretarías de educación pública. Una es justamente la Secretaría de Educación Pública, la oficial, y otro es RIUS, ¿no? Este monero que hizo un trabajo excepcional en el periodismo mexicano. ¿Por qué decía eso? Porque si en algo ha brillado la escuela mexicana tradicional, y especialmente dentro del periodo neoliberal, es hacer de la estudiante alguien disidente, es decir, alguien que odia profundamente ir a clases, tomar clases de matemática, español, ¿no? Porque nosotros, al menos desde mi perspectiva, de mi experiencia personal, nosotros aprendíamos que un metro medía 100 centímetros porque era el reglazo que te daba, ¿no? Porque te checaban las uñas, porque te checaban el cabello, ¿no? Hoy día las niñas tenían que aguantarse el frío de pararse a las 6 de la mañana por la falda, porque a fuerza tenían que llevar falda, ¿no? Es decir, si en algo ha brillado la escuela mexicana de educación pública tradicional, es en hacer del estudiante alguien que odia, oprimido, sí, subjuzgado, y sobre todo esto, individualista. Porque se les enseñaba que el que tiene 10 va adelante, el que tiene 5 va hasta atrás, el que tiene 10 es el inteligente, el 5 es el burro. ¿Y para qué? Cuando uno llegaba a la universidad a presentar sus exámenes de admisión, decían, bueno, es que es tu responsabilidad porque y no por las condiciones materiales en las que crecieron estos alumnos. Vuelvo a lo mismo. ¿Cómo le voy a decir a un niño purépecha
que es un inútil, es un nini, acordémonos del concepto, hasta lo conceptualizaron, ni estudian ni trabajan, es la gleba social, es el desecho social, la escoria. Entonces, a un niño que viene de una comunidad triqui, que no habla español, que está haciendo el esfuerzo por presentarse a la UNAM, supongamos, y que es rechazado, y en automático el sistema le dice, es por tu culpa, tal, porque si en algo ha brillado el modelo neoliberal es atribuirle la responsabilidad de su condición de sujeto al individuo, no al sistema, no a la estructura que lo rodea. ¿Sí me explico? Es tu responsabilidad triunfar en la vida, ser como Salinas Pliego, y si no lo logro hacer es porque eres un inútil, eres un fracasado, ¿no? Y esto es responsabilidad. Y si algo está planteando esta escuela, esta nueva escuela mexicana, es justamente combatir eso. ¿Por qué? Porque eso es lo que ha provocado que tengamos narcotráfico. Porque a los chavitos, y esto es en serio, ¿no? Los chavitos, si tú le preguntas hoy por hoy qué quieren ser de grandes, o te dicen youtuber, o te dicen ¿no? Claro, yo quiero ser como el Chapo, porque yo veo en redes sociales, en demás medios, que el Chapo es alguien de poder, ¿no? Y que ha escalado, digamos, en la escala social. Y que no influye en la colorimetría. Claro, ¿no? Y que, exacto, porque en México, si algo es una ley, se ha institucionalizado, es que en México un niño moreno no va a llegar a ser presidente bajo ninguna circunstancia, pero un niño blanco sí. Revisemos, ¿no? Por eso es que molesta tanto la presencia de Andrés Manuel, porque habla chistoso, porque es moreno, porque no se limpia los zapatos, que porque el cabello, que porque le quedan grandes los pantalones, ¿no? Es decir, inclusive algo que decían las fake news a partir de estos libros de texto es que se les estaba incitando a los niños a hablar como el presidente, ¿no? Sí, y que Chumel Torres decía que estos libros estaban enseñando a hablar mal el español, porque aquel que dice dijiste, hablaste, es un mal lenguaje, ¿no? Porque se ha normalizado que hay una forma correcta de hablar español, cosa que es completamente falso. Se nos da el tiempo, Daniel. Doctora Peña, un comentario breve, 2 minutos a razón de cierre. Bueno, con respecto de lo que decías del libro de las 20 y tantas páginas de matemáticas, efectivamente yo coincido con esto de que nos han enseñado a odiar la escuela. Muchos sobrinos, hijos de amigos que estudian en Estados Unidos se sorprenden porque dicen, bueno, es que mi hijo nunca repitió las tablas, o mi hijo nunca tuvo que repetir 300 páginas de operaciones de más y más y más. Entonces lo único que estás haciendo es sintetizar. Los matemáticos han defendido el libro. La memorización no es exactamente el mejor modelo para aprender, y los libros del pasado justamente tienen 300 páginas porque es el modelo de memorizar hasta aprender. Entonces hay que buscar otras alternativas para no odiar las matemáticas y no odiar la escuela. Recuerden que México es un país que en la prueba PISA, que es un estándar internacional, siempre reprueba, y reprueba con estos libros de 300 páginas de matemáticas, y justamente porque se van hacia la memorización. Y bueno, también me gusta esta parte de los libros donde están enseñando, y de la Escuela Nueva Mexicana, a trabajar en la colectividad, en la equidad y en digamos, como la igualdad de oportunidades, sin tener este debate de la colorimetría, porque también es cierto que en este país los hombres y las mujeres que son físicamente más guapos y blancos tenemos mayor oportunidad de tener acceso, claro, a todo. Y se ve en las universidades, digo, y esto hablo de las públicas, no de las privadas. Sí, claro. Y por favor un comentario de razón de cierre también, doctor. No, bueno, es que yo lo veo como profesor universitario. Yo he dado clases en privadas y en públicas, en la UAB y en escuelas, en la UDLA, la Ibero, en fin. Y lo que veo todavía difícil en la pública, que es la UAB, es que a pesar de que la mayoría de sus estudiantes vienen de condiciones de clase media, media baja, que muchos de ellos son hijos de migrantes que vienen del sur del estado o vienen de otros estados del país en condiciones realmente complejas, ¿no? Y muchos de ellos son, por lo general, estudiantes mestizos, donde predomina esta colorimetría de ser morenos o afro-mexicanos, en fin, o indígena mexicano, en fin, es que a la hora de las acciones afirmativas para que ellos puedan destacar en sus respectivas carreras son mínimas. Y finalmente los que aprovechan la educación barata y popular son los hijos de clases medias altas, que curiosamente en la colorimetría también están pintados más claro. Entonces, ¿qué pasa? Las mismas universidades públicas, la misma escuela pública reproduce esos modelos de dominación. Eso va a ser lo más difícil de cambiar.
Para mí, ahí está el verdadero problema. Hay que desacralizar y hay que secularizar realmente la escuela. Y aquí no es solamente un problema de que la iglesia, ¿no?, y el catolicismo recalcitrante pueda ser el enemigo. No son enemigos las religiones en la escuela, siempre y cuando la escuela tenga como objetivo secularizar una educación que no basta con que digan que es laica, eso ya no tiene sentido. Es que es laica porque no se habla de Dios o de Cristo, ¿no?, sino porque hablamos del pensamiento científico. A ver, tú puedes hablar de pensamiento científico, pero si al hablar de pensamiento científico quieres que el niño aprenda una sola forma de ver el mundo, o una sola forma de ver la familia, una sola forma de ver la sexualidad, una sola forma de ver lo que es el progreso, te estás convirtiendo en el evangelista de un credo que no es laico. Eso es lo que hay que entender, ¿no? Laico en el siglo XXI significa ver de manera plural, es un abanico más grande, pluriétnica, multicultural, pluricultural, con perspectivas de género, el mundo. Ahora, si la izquierda está mutando a retomar estas ideas que no vienen de la izquierda, pero que ahora son necesarias para una nueva izquierda, pues bienvenida, ¿no? Esa es la idea. Es que además un libro que no toque esos temas sería anacrónico. Sí. Claro. Un cierre un minuto, Daniel. Me parece que es justamente ese tema, ¿no? Para no alargar más esta charla, simplemente decir concretamente, los libros de texto de la nueva escuela mexicana no son comunistas, eso hay que tenerlo claro, son más bien producto de un verdadero viaje que le ha costado tanto, inclusive la vida a varios profesores disidentes, ¿no? Principalmente en el sur de México, bueno, ahí está Lucio Cabañas, nada más para dar un ejemplo, y que simplemente se rescate de un saber cultural, tradicional, etcétera, que ha estado invisibilizado durante décadas, ¿no? Si es que eso nos va a convertir en marxistas guadalupanos, bueno, yo ahí lo dejo, ¿no? Pero me parece que hay que ser claros en eso, ¿no? Si algo queda claro con esta experiencia y este escándalo que ha estado vivo en las últimas 2 semanas, es que los medios de comunicación han sido un instrumento fundamental de las derechas para retomar el poder, ¿no? También se ve clarísimo en este asunto de La Torre, en cómo a través de Twitter Salinas Pliego ha golpeado constantemente, pero Loret de Mola. A ver, ojo, es que esto también, yo ya para cerrar mi última intervención, esto ya está más que teorizado desde hace mucho. Bourdieu y Passerón, en este gran libro de la educación, lo han dicho, ¿no? La reproducción social, el hijo del pobre, si no tiene condiciones... Capital cultural, capital simbólico, no va a poder acceder al económico y por lo tanto va a reproducir el pasado. Está teorizado, o sea, no hay nada inocente y no hay aquí algo escondido que tenga el presidente. Más bien, creo que a partir de estos teóricos y a partir de esta gran crítica de la educación que le hicieron hace un montón de años, replantear la escuela mexicana, pero también replantear lo que están viendo y lo que están viviendo los niños en los hogares, porque en la escuela pasan solamente entre 5 y 7 horas. El resto de la formación del ciudadano es en casa, en la calle. Los medios de comunicación se asumen como un instrumento de la derecha para ganar esta lucha cultural. Y en conversaciones con el ciudadano se busca hacer algo diferente, se busca dar espacio a las izquierdas para ampliar el diálogo y poder descubrir hacia dónde debemos de transitar para seguir manteniendo el poder y cambiar el país, la visión que queremos para el mundo. Muchas gracias por habernos escuchado, muchas gracias a nuestros panelistas por haber estado aquí y nos vemos hasta la próxima.